Bueno, ahora vamos a hablar sobre la prueba confesional. Recordar que hay dos formas de hacer una prueba confesional. Una confesional o una confesión judicial provocada, que es una prueba de especial desahogo que se hace a través de un pliego de posiciones y que en materia mercantil, como ya les comentaba, como hay juicios que son los juicios orales. Los juicios orales tienen sus reglas particulares y pues ya no es una confesión por posiciones, sino que es a través de un interrogatorio. Es decir, se puede hacer un interrogatorio ya sea con preguntas abiertas o cerradas a las partes. Pero bueno, estamos hablando ahorita de las reglas generales sobre la prueba. Estamos para que se enfoquen donde estamos, en el artículo 1211 al 1236 del Código de Comercio. Habla de las reglas generales sobre la prueba. Y pues para que ustedes recuerden, pues hay una prueba, lo que es la confesión judicial provocada, que es una prueba de desahogo especial. O puede haber una confesión judicial que hacen las partes en los escritos que fijan la litis o en cualquier momento durante el proceso. Y bueno, pues ya también hablaremos de estas confesiones que se hacen pues, de manera espontánea durante el proceso y cómo hacer para que puedan causar convicción en el juzgador. En particular, en materia mercantil, recordar que acuérdense que es el derecho de las empresas y es muy común que se llame a declarar en una confesional, o sea, una persona moral. Y bueno, para llamar a una persona moral, desde el ofrecimiento de prueba, se tiene que señalar que se ofrece la confesional a cargo del representante o apoderado de la parte actora o demandada, que sea una persona moral, según sea tu posición en el litigio, ya sea si eres parte actora o eres parte demandada. El artículo 1217 pues, es muy enfático en decir, bueno, pues si tú señalas a algún apoderado o representante específico, se deberá de desechar la prueba de plano. Es decir, no es lo mismo decir, oye, pues se ofrece la confesional al cargo del representante o apoderado con facultades para absolver posiciones, que digas, oye, se ofrece la confesional a cargo del apoderado Juan Pérez Gómez para que comparezca a absolver posiciones. Entonces, si tú lo ofreces a nombre de un representante o apoderado específico, la consecuencia va a ser que te desechen la prueba. También es importante señalar que la prueba confesional, pues, conforme a las reglas generales del proceso, se tiene que preparar con días de anticipación, con 5 días de anticipación al desahogo de la prueba y obviamente se tiene que notificar personalmente. En los juicios tradicionales, pues esta prueba de desahogo especial se tiene que notificar de forma especial a la parte contraria. Y bueno, acuérdense cómo corren los términos en materia mercantil conforme el artículo 1075. Y bueno, pues si se notifica un lunes, pues causaría estado el martes y empezaría a correr el término el miércoles. Entonces tendrías que verificar cuándo es el desahogo de la prueba y que de perdido transcurran 5 días previos al desahogo de la prueba. También la prueba confesional, a pesar de que hay escritos específicos para ofrecer la prueba, se puede ofrecer en un tiempo diferente. El artículo 1214 te dice que la prueba confesional la puedes hacer desde los escritos de demanda y contestación, la puedes ofrecer y hasta 10 días antes de la audiencia de pruebas. Entonces, y quedan las partes obligadas a declarar. Entonces, si por alguna causa en su momento no consideraste pertinente ofrecer la prueba confesional y no has llegado 10 días antes de la audiencia, pues todavía estarías en condiciones de ofrecer la prueba confesional. Yo siempre recomiendo que ofrezcas la prueba confesional. Y ustedes van a decir, bueno, y si va en rebeldía el juicio, la parte demandada no contestó la demanda, ¿debo de ofrecer la prueba confesional? Yo les diría sí, porque los efectos de la rebeldía en materia mercantil es tener por contestando en sentido negativo
los hechos de la demanda que se debieron haber contestado. Hagan de cuenta que si va rebelde, si no se contesta la demanda, se tendría por contestando a no es cierto a todo lo que propone, a los hechos que propone la parte actora en su escrito inicial de demanda. Entonces, pues la prueba confesional, claro que sería importante ofrecerla, aparte de que siempre se va a estudiar esta prueba confesional en un conjunto de pruebas, es decir, con las pruebas documentales que se exhiben, etcétera, etcétera. Y bueno, también pues les comentaba, esta prueba en los juicios tradicionales es una prueba por posiciones, se debe de exhibir un pliego de posiciones y este pliego de posiciones se debe de ofrecer por escrito. Yo les recomiendo que pues siempre lo ofrezcan por escrito. También se pueden hacer orales las posiciones en el momento de la audiencia, pero ¿qué pasaría si yo no presento mi pliego de posiciones y la parte demandada no comparece a la audiencia a absolver posiciones? Es decir, si yo no presenté mi pliego previo a la audiencia por escrito, pues, y ante la incomparecencia de la parte demandada pues, o de la parte actora, según sea el caso, pues yo ya no podría desahogar la prueba. Es decir, quedaría desierta la prueba y ese día van a decir ustedes, bueno, qué injusto es porque pues el que faltó o el que no compareció es la contraparte. Sí, pero tu deber es presentar un pliego de posiciones, que si bien es cierto, la ley te da esa salvedad de que las puedes hacer orales al momento de la audiencia, pues yo les sugeriría que no se arriesguen y que presenten su pliego de posiciones. Yo normalmente lo presento cuando hago el escrito de ofrecimiento de pruebas, cuando se trata de los juicios ordinarios mercantiles o juicio ejecutivo mercantil tradicional. Entonces, no se metan en problemas. Yo les sugeriría que lo presentaran junto con su escrito de ofrecimiento de pruebas, su pliego de posiciones debidamente guardado en un sobre y pues debidamente protegido para que no se vaya a violentar el sello de ese sobre, es decir, que pueda tener acceso la contraparte a las posiciones que están manifestando. Otra cuestión importante y quiero explicarles. Una cosa es una pregunta y otra cosa es una posición. Una posición es tu postura frente al procedimiento, frente a la situación, frente al fondo jurídico. Una pregunta pues, puede ser abierta o cerrada, que puedas contestar sí o no. Una pregunta abierta donde pues, tengas que manifestarte de otra forma, no necesariamente en sí o no. Pero el posicionamiento no es una pregunta per se, sino que es tu postura, por eso se llama posición, es tu posicionamiento frente al litigio, ¿verdad? Frente a las situaciones que se dan o los hechos de litigio. Me llama mucho la atención que hay, por ejemplo, demandas de 3 hechos y el abogado quiere hacer 100 posiciones, ¿verdad? ¿De dónde vas a sacar 100 posiciones si tienes 3 hechos, ¿no? Entonces, realmente hay que ser coherentes con lo que uno hace y obviamente al momento de elaborar un pliego de posiciones pues, tiene que ser un pliego que sea efectivo y que pues, no sea insidioso, ¿verdad? Acuérdense que cuando estudiaban Derecho Civil, Procesal Civil, pues se hablaba de los posicionamientos que son insidiosos, ¿verdad? Que se deben de desechar. Acá en materia mercantil de igual forma. No se deben de hacer posiciones en sentido negativo, pues porque no tiene lógica. Si tu posicionamiento es el cumplimiento de un contrato, pues vas a decir, con tal fecha se firmó el contrato fulanito de tal, ¿sí o no? Bueno, pues sí. Oye, con tal fecha si incumpliste con el contrato por esto, por esto y por esto, ¿sí o no? Pues puede ser sí o no, ¿verdad? Entonces, no traten de arrancar una confesión a la fuerza. Les quiero recordar otra cosa que tal vez no lo tengan muy presente, pero puede quedar confeso el que absuelve las posiciones, así como el que las formula. Entonces tengan cuidado con eso. Es decir, si yo por el hecho de tratar de sacar una confesión
a la parte contraria, pues empiezo a hacer posiciones que van en contra de mi postura sobre el procedimiento, pues automáticamente yo quedo confeso de lo que estoy, de la forma en que me estoy posicionando. Otra cosa muy importante es que el pliego de posiciones no debe estar firmado por el abogado autorizado, sino que tiene que estar firmado por la parte. ¿Sí? Si es la parte actora, pues tiene que ser precisamente la parte actora, no por el abogado, parte demandada, de igual forma. Y bueno, por último les voy a hablar del artículo 1235 del Código de Comercio, que este artículo habla de la confesión que no es esa confesión judicial expresa, sino que es la confesión que se plasma en cualquier parte del procedimiento por las partes. Es decir, puede ser que tú quedes confeso desde tu escrito de demanda, es decir, en base a los hechos, tú quedas confeso de los hechos que estás manifestando. Y bueno, este artículo 1235 te habla de confesiones que se hacen a partir del escrito de contestación a la demanda y en cualquier parte del juicio para las dos partes. Ustedes saben que el escrito de contestación concierne exclusivamente a la parte o partes demandadas. Entonces, esta prueba, pues sí tiene sus formas especiales de cómo se debe, pues ya se hace la confesión por alguna de las partes, pero para efecto de que pueda ser valorada por el juez y que quede plenamente confesa la parte que hace la confesión de forma natural, de forma expresa durante el proceso, pues es necesario que se ofrezca una confesión, una prueba que se llama confesión por ratificación, donde se invite a la parte a ratificar su escrito donde está contenida su confesión, o que ratifique la parte donde se hace la confesión. Entonces es importante que también lo tengan en cuenta. Si la parte demandada en su escrito de contestación ustedes detectan que queda confesa, pues tendrán de alguna situación que sea grave para esa parte y que pueda favorecer al proceso de que ustedes pueden ganar, si son la parte actora, el juicio, pues es necesario en el ofrecimiento de pruebas señalar una prueba adicional que se llama la confesión por ratificación, porque si no se ratifica, la confesión no se perfecciona. Entonces, al momento de valoración de pruebas, esa confesión quedaría el juez, pues nada más con un mero indicio, pero no sería una confesión que sea, que quede perfeccionada y que pueda servir al juez para tomar una convicción. Entonces, cuidado con eso. Se puede hacer esta prueba cuando, pues obviamente se detecta que alguna de las partes confiesa durante el proceso alguna situación que favorece a la contraria. Les reitero, se tiene que pedir la ratificación. En dado caso que la parte que va a ratificar ese escrito o esa parte donde está contenida la confesión no lo quiera hacer, el juez en su rebeldía la fijará como perfecta la confesión. Entonces, eso es lo que les tengo que decir sobre la prueba confesional.